a ver, para cuando fue el momento del cierre lo esperábamos, porque recuerdo a Hugo Chávez, y yo lo estaba viendo en ese momento, por cierto, en cadena nacional, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es decir, que se acababa la concesión para RCTV. Y mucha gente pensaba que era mentira porque era el Día de los Inocentes. Pero algo me decía, él lo va a hacer, va a cerrar RCTV. Fueron meses de agonía, porque esa es la palabra, hasta que finalmente se dio ese 27 de mayo, que fue terrible para todos los que trabajábamos allí y para muchos venezolanos también, porque crecieron viendo RCTV. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando. Multiplica tu dinero. Gánale la inflación. Gonzalo López. Soy tu Realtor Pro. K-Export. Somos tu agente de envíos. Ella nunca soñó con entrar a la televisión, pero su belleza y talento la llevó a encontrarse con su verdadera vocación, que sería justamente estar frente a las cámaras, logrando no solo conquistar la televisión venezolana, sino la televisión hispana en uno de los canales de noticias más importantes del mundo. Acompáñame a conocer la historia de esta talentosa y bella periodista, orgullo venezolano, que ha sabido sobreponerse a las adversidades de la vida y que es hoy, sin duda alguna, parte de los exitosos. Hecho con humor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hecho con Humor. Hoy vamos a pasar una hora riéndonos. María Alejandra Requena es una mujer fuerte, así lo ha demostrado a lo largo de su vida, más recientemente en los últimos años. Es una mujer trabajadora, sencilla, cercana, muy familiar, que le gusta sonreír, que se mantiene positiva a pesar de los cambios y los golpes que pueda dar la vida, y busca seguir siempre hacia adelante, con un sueño que, pues por supuesto, se resume en mis hijos, y es que ellos sean felices, sean un hombre y una mujer de bien. María Alejandra Requena, a pesar de todo, es una enamorada de la vida. Nunca fui el tipo de niña que decía, yo sueño con trabajar en la televisión, yo sueño con ser abogada, sueño con ser astronauta o doctora. No, recuerdo que jugaba quizás sí más hacia la parte de doctora o profesora. Siempre me han gustado los niños y a lo mejor por ese lado también podía ser, pero no era algo que tenía como de esas niñas que desde pequeña ya saben qué es lo que quieren. No, yo creo que la vida poco a poco me fue llevando, fui estudiando, sí sabía que me iba más hacia las letras que hacia la matemática, la ciencia como tal. Y luego entonces cuando ya estaba grande, lo que sí estaba muy segura era que quería, de adolescente quiero decir, que yo quería aprender inglés. Y parece mentira, gracias al inglés es que comencé mi carrera en la televisión, porque sí tuve oportunidades de hacer modelaje cuando tenía 14, 15 años. No me gustó, odié el tema de las luces, el maquillaje, las horas de espera. Luego terminé trabajando en televisión precisamente, donde eso es parte de nuestras vidas del día a día. Pero aprendí a amarlo, me encanta desde el primer momento que comencé a trabajar en televisión, a pesar de esos nervios que dan. Me fascinó, me gustó mucho el ambiente, las personas que trabajan en televisión, que se desviven para hacer una buena televisión. Comencé en entretenimiento y terminé en noticias, algo que me sorprendió, pero realmente amé por muchísimos años. Para recibir a María Alejandra Requena. En realidad me invita a hacer un casting, me dice, mira María Alejandra, están haciendo un casting para un nuevo programa en RCTV, y yo decía, bueno, vamos a ver qué tal. Nunca le he tenido miedo a los retos, yo creo que eso es parte de, y dije, yo voy a hacer el casting, vamos a ver qué pasa. Además era RCTV el canal con el que crecí, yo recuerdo haber visto pues programas de RCTV, las cuñas de RCTV de Navidad eran de las más esperadas para ver qué tal. Estamos contentos contigo, con todos, con el año viejo. Entonces dije, pues ese día voy a hacer el casting. Por supuesto estaban esos nervios, y cuando me llaman para decirme que quedé entre las preseleccionadas y que tengo que hacer nuevamente entonces otra prueba en cámara, pero esta vez con quien sería el presentador del programa. Dije, bueno, maravilloso, vamos a ver. Y era Nelson Bustamante. Nelson Bustamante, quien en aquel momento ya era una gran figura de televisión, y estaba ahí para hacer esa prueba conmigo y terminó convirtiéndose en mi gran amigo, porque así fue como quedé en Atrévete a Soñar, y hoy en día todavía pues hay un cariño inmenso.
Atrévete a soñar. Atrévete a soñar fue un programa no solamente porque fue el primero que hice en RCTV, que tiene un valor sentimental increíble, sino la oportunidad de poder lograr cumplir los sueños a muchas personas, de ver esa sonrisa, esa emoción, era muy gratificante a nivel personal. De verdad que uno conectaba, uno se emocionaba muchísimo y es un programa que siempre de verdad estará en mi corazón. De boca en boca. De boca en boca. Exacto. Ya veo. Estamos en De boca en boca con Jennifer López. Así que De boca en boca me ayudó a seguir viajando porque viajaba para entrevistar a grandes artistas de Hollywood. Entonces, pues por supuesto profesionalmente como experiencia era increíble. Y así poco a poco tuve muchos programas, porque en algún momento recuerdo cuando estuve con Emilio Lovera y luego con Carlos Rodríguez haciendo un programa de humor. Soy María Alejandra Requena y los espero la semana que viene con todo lo que RCTV ha hecho con humor. Chao. Yo me reía un montón. Por supuesto, yo no cuento chistes porque soy terrible, pero ellos se encargaban de esa parte y yo lo que hacía mucho era disfrutarlo. En honor a la verdad, hacía entrevistas también. Pero cada uno de los programas que he hecho a lo largo de mi vida han tenido una etapa increíble, han sido mucho aprendizaje. Luego cuando entré en CNN en español, claro, llego a Estados Unidos y comienzo en Mega TV. Hacía un programa de chismes. Yo recuerdo que muchísimas personas me decían, ¿cómo se te ocurre ponerte a hacer ese programa? Y yo decía, pero es que sigo siendo yo dentro de ese programa. De hecho, le decía a la productora cada vez que me decía, María Alejandra, pero es que tú tienes que entrar en un personaje. Yo decía, no, yo no soy un personaje, no soy actriz, es María Alejandra Requena. Lo que yo opine delante de cámara tiene que ser lo mismo que opine detrás. Entonces, a veces sí la productora, ella entendía mi punto, pero la idea en aquel programa era que como que hubiese un poquito más de controversia y yo nunca he sido ese tipo de persona. Por supuesto, aquí en Mega News, a través de Mega TV y comenzamos ya con las informaciones. Chicos, esto es todo por el momento. Continúen con más de Mega TV. Pasé a noticias estando en Mega TV. Y luego es que me llaman de CNN en español. Y claro, era otro mundo, fue algo completamente distinto, un reto profesional, pero en mi día a día, y eso fue el argumento que utilizó el productor en Mega TV primero, para que yo pasara noticias, me decía, María Alejandra, pero es que tú en tu día a día lo que haces es hablar de política, de economía, de lo que está pasando, más que de entretenimiento. Entonces, ¿por qué no pruebas? Y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer la prueba en noticias ahora, tratar de entender un poco en aquel momento toda la dinámica política de Estados Unidos con los demócratas, con los republicanos. Fue apasionante, a mí me encantó. Y luego cuando estoy en CNN en español, era el programa de la mañana, era la política de Latinoamérica, la economía de Latinoamérica en general y parte del resto del mundo. Paso a Panorama Mundial y fue un nuevo reto, porque tenía que aprender muchísimo más del conflicto, por ejemplo, Palestina-Israel, Israel de Rusia, de China, pues Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, y fue algo de verdad, y todo lo que pasaba en Europa, el Brexit, recuerdo que aquello fue una locura también, que me apasionó, que me encantaba, y es algo de lo que todavía hoy en día digo, me encantaría poder hacer ese tipo de entrevistas nuevamente porque me gusta muchísimo y creo que todos estos años es verdad, mucho crecimiento profesional, pero también personal. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. A ver, para cuando fue el momento del cierre lo esperábamos, porque recuerdo a Hugo Chávez, y yo lo estaba viendo en ese momento, por cierto, en cadena nacional. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es decir, que se acababa la concesión para RCTV. Y mucha gente pensaba que era mentira porque era el Día de los Inocentes. Pero algo me decía, él lo va a hacer, va a cerrar RCTV. Fueron meses de agonía, porque esa es la palabra, hasta que finalmente se dio ese 27 de mayo que fue terrible para todos los que trabajábamos allí y para muchos venezolanos también, porque crecieron viendo RCTV. La incertidumbre que uno sintió en ese momento y por mucho tiempo fue terrible. Sin embargo, había como esa esperanza, no, vamos a seguir, a tratar de sacar fuerza donde no la tienes para seguir adelante. Recuerdo que comencé a hacer radio, pero RCTV volvió de alguna manera, pero en cable. Éramos RCTV Internacional en ese momento. Y luego nos vuelven a cerrar.
Diosdado Cabello, recuerdo, fue un 23 de enero de 2010 que decide que pues sencillamente también nos saca de todas las cableoperadoras. Y allí fue cuando ya yo venía trabajando un poco en mis papeles para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Y es cuando digo, pues bueno, ya no queda otra, vamos a empezar a buscar trabajo. Y en julio de ese mismo año de 2010 es cuando yo estaba ya viniendo a Estados Unidos. Gracias a Dios fui de esas privilegiadas que llegué con trabajo, porque ya Mega TV había decidido, bueno, habíamos conversado y pues me había dado la oportunidad para trabajar en ese programa que se llama Paparazzi Magazine, que sencillamente yo lo vi en ese momento como una posibilidad de entrar a la televisión en Estados Unidos, para Latinoamérica, por supuesto, y para el público hispano latino en Estados Unidos, y de demostrar lo que yo había aprendido por tantos años. Porque yo puedo decir, en teoría, lo que sé, pero aquí nadie me conocía. Esa era la verdad, y tenía que comenzar de cero. Y para comenzar de cero necesitaba la oportunidad de demostrar qué era lo que sabía. Así que yo creo que toda la vida, no es que creo, estoy segura, toda la vida yo estaré muy agradecida primero con RCTV por todo lo aprendido a lo largo de 12 años que estuve en RCTV, para luego con esas herramientas poder comenzar de cero aquí, demostrar lo que sabía. Y de Mega TV, por eso es que me llaman para CNN en español, porque se dieron cuenta pues mi profesionalismo, mi mística de trabajo, lo mucho que quería aprender y estaba dispuesta a aprender y a trabajar duro. Recién llegando acá, y por los primeros casi 2 años, pero sobre todo al principio, yo estaba muy sola, me sentía muy sola a pesar de estar con mis 2 hijos. Mi esposo en aquel momento viajaba, iba y venía, pero él venía era una vez al mes o mes y medio, por 2, 3 días, y se volvía a ir. Entonces yo estaba la mayoría del tiempo sola con mis hijos, y muchas veces me sentaba, después que los acostaba a dormir, me sentaba a llorar, porque decía, no puede ser. Estoy comenzando de cero, estoy sola, cuando tenía mi familia, cuando tenía mis amigos, cuando tenía mi país. Pero no me quedó otra en ese momento, porque pensaba también en mis hijos. Yo decía, yo quiero darle, sabes, que sobre todo una niñez tranquila, normal. No que tuvieran que salir corriendo cuando íbamos quizás a un cumpleaños o una piñata y yo los tiraba en el carro prácticamente porque había una delincuencia muy fuerte. Yo fui víctima de un secuestro express. A mí me llevaron con una pistola en la cabeza. Enfrente de casa de mi mamá me vio, ella estaba cuidándome a Andrés. Un lunes. No es que venía de, no sé, de fiesta y llegué a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Entonces llegó un momento donde en aquel momento Ismael, mi esposo, me dijo, yo entiendo que tú quieras a Venezuela, pero tienes que querer más a tus hijos. Y eso fue lo que me impulsó a tomar la decisión. Entonces, cuando estaba aquí, ya estaba muy sola y trabajaba muchísimo, de verdad que trabajaba un montón. Y cuando llegaba a la casa, también trabajaba como mamá, como ama de casa, para mantener mi casa y en preparar lo que tenía el día siguiente. Entonces, tenía que seguir estudiando. Fue muy duro, muy, muy duro, pero valió la pena. Pude construir una carrera en Estados Unidos. Trabajaba en CNN en español para más de 35 millones de personas en Latinoamérica. Y ha sido una experiencia increíble. Cada uno de ustedes, gracias a todos por la sintonía durante esta hora de información. Mañana, por supuesto, regresaremos con mucho más en Panorama Mundial. Y por lo pronto, no me queda otra sino que, pues, por supuesto, invitarlos a que sigan en compañía de Camilo Caña a través de la pantalla de CNN. Buenas noches. En realidad fue una decisión conversada con CNN. CNN también está haciendo muchos cambios dentro de su programación, dentro de lo que quiere hacer de ahora en adelante. Y yo tenía desde hace tiempo este par de proyectos como aguantados, porque también trabajar para CNN en español, una cadena internacional de noticias, pues conlleva mucha responsabilidad también, y no puedes hacer gran parte quizás de los proyectos personales que también tengas como meta. En mi caso, uno de los proyectos es un libro, es mi libro Elijo Ser Feliz, que se termina de concretar recientemente, precisamente cuando ya se veía que podía suceder lo de CNN en español. Entonces es cuando concreto esto. Pero ¿por qué? Es algo que me tiene emocionada y que me tiene contenta, porque tenía tiempo queriéndolo hacer. Fui viuda, me casé nuevamente
Y muchas personas me decían, quienes han perdido a un ser querido, me decían, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste volver a sonreír? ¿Cómo pudiste salir adelante? Yo recuerdo cuando a mí me sucedió, cuando Ismael falleció, me regalaron unos que otros libros y en su momento, pues por supuesto, creo que nadie entiende, todos estamos, cuando pasa algo como eso, uno está como en shock y toma un tiempo procesar tu nueva realidad. Y estos libros que leí en aquel momento me ayudaron de alguna manera a darme cuenta que no estaba sola. Como le dije a mis hijos en algún momento, no somos los primeros ni los únicos, ni los últimos tampoco, a los que esto les va a pasar. Si yo puedo ayudar a otras personas a superar un dolor tan grande, es que no es superar la palabra en realidad, porque eso siempre va a estar allí, pero es seguir adelante y aprender a vivir con esto. Si puedo ayudar, aunque sea una persona, sé que voy a estar haciendo mucho bien para esa persona y para los que están alrededor, porque a nadie le gusta ver sufrir a un ser querido. Entonces, para mi familia fue muy fuerte, para mí fue muy fuerte ver a mis hijos como estaban, ellos a mí. Y dije, yo tengo que ayudar a otras personas. Entonces, uno de mis proyectos era este libro, que no comenzó con ese fin. Yo cuando comienzo a escribir no era por hacer un libro, sino que comienzo a escribir para desahogar un poco todo esto que tenía adentro y que me costaba mucho sacar. Si fue alguien importante para ti, si fue algo importante en tu vida, eso va a estar ahí siempre. No importa lo que pase, siempre va a estar. Yo prefiero, en mi casa, por ejemplo, hay fotos de Ismael. En mi casa se habla de Ismael, yo hablo de Ismael con mis hijos. Fue mi realidad, fue nuestra realidad, es nuestra realidad y siempre lo será. Yo estuve casi 26 años con él. Una vida entera. Es el papá de mis hijos. Es imposible que yo diga, no, mejor no lo veo, no lo hablo. Yo entiendo que muchas personas crean que quizás es la mejor opción. Y yo intenté, créeme, no sentir ese dolor por mucho tiempo. O tratar de mantenerme ocupada trabajando. Yo dormía, cuando dormía, unas 2 horas al día. De resto estaba trabajando. Entonces sí, yo estuve tratando de distraer el dolor. Pero estaba ahí. No porque no hable de él quiere decir que no está. La realidad es que está. Y me di cuenta con el tiempo que la única forma de sanar es atravesar ese dolor. No hay atajo, no hay desvío, no hay ignorar, déjame tapar y tapar. Vas tapando, pero eso está ahí. Si no trabajas en eso, lamentablemente no vas, y eso no quiere decir que tengas unos ups and downs de vez en cuando, que no los vas a tener nunca más en tu vida, es mentira, porque siempre está esa conexión. Yo estaba visitando, por ejemplo, al hijo de una amiga en el hospital. Te estaba comentando, esta mañana estuve allá. Y me acerqué porque en ese mismo hospital fue, por ejemplo, donde falleció Ismael. Y me acerqué a lo que llaman ellos el árbol de la vida, que tienen en ese hospital, en donde tienen cada hojita que tienen con ese árbol en una pared, es el nombre de un donante de órganos. Y hoy me acerqué a ver el nombre de Maelo, así le decíamos a Ismael, en esa hojita, en ese árbol de la vida. Y la vi y me sonreí. Por supuesto que también conmueve y también emociona, porque además él hizo una labor muy bonita, le salvó la vida a 3 personas siendo donante de órganos y ayudó a muchísimos más. Yo creo que el cambio, como te estaba comentando, comienza por uno. Yo estaba segurísima que si yo no cambiaba y no conseguía esa paz que tanto buscaba y que había perdido, no podía estar bien ni conmigo ni con nadie, mucho menos acompañada. Había personas que recuerdo me preguntaban, ¿tú crees que vas a volver, que vas a rehacer tu vida, que vas a volver a enamorarte? Y yo decía, no lo creo, de verdad que no lo creo, y estaba negada, no estoy preparada para una relación y no, era impensable. Y comencé a trabajar y me hizo muchas cosas para retomar esa paz interna. Una vez, y yo recuerdo perfectamente ese momento en que me di cuenta que había sonreído desde el corazón nuevamente y sin tener un motivo maravilloso como fue mi sobrina, que fue una luz en mi vida. Cuando nació mi sobrina 9 meses después de la muerte de Ismael,
para mí fue un choque de emociones que no entendía, porque venía de mucha oscuridad y de repente ver algo de luz fue muy fuerte. Pero la primera vez que yo volví a sonreír por mí, desde el corazón, fue ese momento cuando me di cuenta, ya estoy en paz, ya estoy tranquila, ya era un momento de aceptación, de seguir adelante ahora y de querer volver a ser feliz. En ese momento, poco tiempo después, es cuando, por cosas de la vida, por Dios, quiero pensar, aparece Luciano. Pero ojo, fue un reencuentro con Luciano por un café, que en realidad yo me había reencontrado con ex compañeros y compañeras de RCTV en muchas oportunidades, así como quizás uno que otro caballero me había invitado en algún momento a un café y no había absolutamente nada impensable. Y cuando me reúno con Luciano para este café, era de la misma manera. Era encontrarme con un compañero de trabajo que tenía 12 años sin ver. ¿Qué pasó en ese café? No me preguntes, porque yo al final de ese encuentro yo decía, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es esta chispa, esta cosa que se está sintiendo tan bonita? Pero es Luciano, yo lo conozco de años, desde antes de casarme inclusive, y nunca hubo nada. Entonces no entendía. A mí me costó sinceramente entender qué era lo que estaba pasando. Pero por otro lado decía, vamos a dejar que fluya. Vamos a ver qué pasa. Me gustaba esa sensación de volver a sonreír, de tener una ilusión quizás sin expectativas de ningún tipo desde un principio. Es más, yo era el tipo de persona que le buscaba la quinta pata al gato y yo decía, no, esto no, por esto, por esto, por esto, por esto. Él vive en Colombia, yo acá en Estados Unidos, entonces era todavía mucho más complicado tener una relación. Y sin embargo, la vida me sorprendió de una manera maravillosa. Le agradecí muchísimo a Dios. De hecho, recuerdo ese momento en que, escuchando una canción, me di cuenta que me había cambiado la vida y me había cambiado para bien ahora. Y con lágrimas en los ojos le agradecí a Dios. Recuerdo no solamente haberlo pensado, sino lo dije, porque venía de mucha oscuridad. Y tener esa luz, esa ilusión, ese amor bonito en mi vida, uno lo tiene que agradecer. Futuro que va a estar siempre ahí, como tu novio, como tu esposo, como tu amigo, como tu amante, como tu confidente, no solo para ti, también para tus hijos, para tu familia. Prometo hoy, ante Dios, ante toda nuestra gente querida, que te voy a seguir amando toda la vida. Yo lo dije cuando nos casamos en los votos matrimoniales, dije, tener un amor en la vida es una bendición, definitivamente, es muchísima suerte. Muchas personas pasan toda una vida buscando el amor y nunca lo consiguen. Yo de verdad que estoy muy, muy agradecida con Dios porque me permitió enamorarme nuevamente. Y tengo un amor bonito y tenemos ese tipo de amor donde uno dice hasta viejitos, con todas nuestras manías, no importa, pero sí. Pero también por muchos momentos bonitos, lindos a lo largo de mis años. Así que, por muy duro que haya sido, todas esas experiencias me han hecho lo que soy hoy en día. Entonces solamente puedo estar agradecida con Dios. Yo comencé mi carrera en televisión en Venezuela con un programa que se llamaba Atrévete a Soñar. Y esto es parte de lo que pasa cuando uno se atreve a soñar. Muchas gracias, eso está espectacular. Qué bonito está, pues con muchísimo cariño estará en mi casa, de verdad. Luciano tiene uno, así que pues estará uno al lado del otro. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, a ustedes en Carota Digital, a ti, a todo el equipo de verdad y a mi Venezuela querida, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo, representando lo mejor posible a nuestro país. Mil gracias. A ti, gracias. El éxito no se obtiene de la noche a la mañana. Los exitosos. Presentado por Superautos Hialeah. Hoy mismo sales manejando.
Multiplica tu dinero, gánale a la inflación. Gonzalo López, soy tu Realtor Pro. K-Export, somos tu agente de envíos.